Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de bases navales. Vamos a hablar de bases navales españolas y vamos a hablar de la defensa de estas bases navales. Lo primero que decir es que España tiene prácticamente casi tantas bases navales como Copas de Europa el Atlético de Madrid. Básicamente hay tres grandes bases navales en España. La de Rota, que es además de utilización conjunta, Cartagena para los submarinos y el Ferrol. Tres bases navales a las cuales se añaden algunas auxiliares y apostaderos, como puede ser Canarias, donde realmente no hay una dotación permanente de buques de guerra de un calado importante, u otras distribuidas a lo largo de la península española y de las islas. Pero realmente bases como tal solamente tenemos tres, lo cual da una idea de la vergüenza y de la falta de capacidades reales que tiene España. Pero además es muy significativo. ¿Por qué? Parece ser que no aprendemos de la historia. Parece ser que no aprendemos de Pearl Harbor. Parece ser que no aprendemos de la Guerra de los 6 días. Parece ser que no aprendemos que un ataque preventivo, parece ser que no aprendemos que un ataque inicial, por sorpresa, a donde se encuentra el núcleo fundamental de la fuerza, tanto sea de la Armada como del Ejército del Aire, te puede dejar a la mitad de la flota o a la mitad de la Fuerza Aérea prácticamente sin capacidad de combatir. De hecho, en Pearl Harbor, porque hubo la suerte de que los portaaviones no se encontraban en la bahía. Si llegan a encontrar en la bahía, Estados Unidos se queda 2 años sin poder combatir en el Pacífico. Y Japón hubiese tenido todo el Pacífico a su merced. No aprendemos, no aprendemos. Y España tiene localizados los buques de combate de superficie principales en dos bases, en Rota y en el Ferrol, y los submarinos en una tercera base, en Cartagena. Ya está. Esto es ponerle al enemigo las cosas extremadamente fácil. En vez de tener distribuida la flota en más bases, en vez de tener una segunda base en el estrecho, en vez de tener otra base en el norte, por ejemplo en Vascongadas o en Cantabria, separada de Galicia, en el estrecho en Granada o en Almería, tirar una a las Baleares que no sea de la OTAN como la que se está intentando hacer ahora, sino que sea propia nuestra, o a Castellón, es decir, alejada de lo que sería el Mediterráneo africano y acercándose hacia Francia, y por supuesto en una base seria, real, con buques de guerra de dotación permanente en Canarias, pues tenemos distribuidas solamente en dos bases principales el conjunto de la flota. ¿Qué significa esto? Pues que cualquier potencia enemiga con un ataque sorpresa, con un ataque preventivo antes de iniciar una guerra o directamente para intentar conseguir una ventaja y ni siquiera se produzca esta guerra, puede realizar un ataque masivo sobre esas dos bases aéreas y destruir más de la mitad de la flota española. ¿Qué sucede con esto? Bueno, con esto sucede que España no solamente no tiene unas capacidades reales de dispersión de la flota y por lo tanto de dificultar, cuando no impedir por la dispersión, cualquier tipo de ataque sorpresa, sino que además esas bases no están realmente protegidas. El Ejército del Aire, con los misiles italianos Aspide, sí que realizó cierto tipo de trabajo de defensa ante estas circunstancias. Pero la Armada en este caso no aprende, aunque claro, ¿cómo vamos a pedir a la Armada que proteja las bases cuando ni siquiera son capaces de proteger los buques? España debía dotarse de sistemas antimisiles para proteger sus bases. Sistemas antimisiles que en caso de un ataque por sorpresa tengan la capacidad de interceptar, si no la totalidad de estos misiles, sí una parte muy importante del mismo. Sistemas, por ejemplo, como el SIRAM, serían un componente extraordinario para proteger las bases. A fin de cuentas, si tú, por ejemplo, en 2, 3, 4 pedestales, incluso, y ahora vamos a ver más adelante, en una plataforma móvil, pones sistemas como el SIRAM, estás negándole al enemigo no solamente la capacidad de un ataque sorpresa, sino además, si este se produjese, porque no tiene que ser, por ejemplo, con aviación, directamente puede ser o bien a través de drones volando a baja cota, o bien con el lanzamiento de misiles crucero. Si ese ataque se produjese, te dotas de un sistema que podría interceptar ese ataque y podría proteger tu base naval. ¿Cómo funcionaría este sistema? Muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es prohibir el tráfico aéreo de todo tipo, da igual que sean helicópteros, que sean aviones, sobre la zona donde se encuentra la base, de tal forma que te aseguras una capacidad de aislamiento real y a partir de ahí
el sistema SIRAM, cualquier objetivo que entrase en la base, podría ser identificado y automáticamente destruido. Imaginemos un ataque con 10 misiles, con solo 10 misiles, si no tienes capacidad de defensa, con que la mitad de esos misiles impacten en blancos, pierde 5 buques. Sin embargo, un sistema como el SIRAM, que tiene una eficacia de más del 90%, de hecho en las pruebas llegó a la eficacia total al 100%, pero bueno, dejémoslo en un 90%, de 10 misiles, 9 queda interceptado. Tienes que esperar que el 10º golpee en un buque y lo destruya. Bueno, al menos es un buque. Hablaba antes de sistemas móviles. Esto no es un invento mío. Estados Unidos ya emplea sistemas antimisiles sobre camiones para proteger sus bases. Lo acabáis de ver en este vídeo demostrativo, en este clip demostrativo que hemos puesto, y ahora vais a ver operando realmente. Este es el clip y ahora más adelante lo vais a ver cómo opera este sistema. Simplemente es poner un sistema CIPS, un sistema antimisiles, bien sea el Phalanx o bien sea el SIRAM, en un camión, de tal forma que la capacidad antimisiles la tienes móvil, la tienes operable en cualquier circunstancia, y además, al no ser fija, que también puede ser fija, pero no ser fija, si el enemigo intentase realizar un ataque o previamente destruir este sistema, lo iba a tener más complicado porque iba a tener que estar localizando en todo momento donde se encuentra ese camión. Además, al ser una plataforma sobre rueda, es transportable prácticamente a cualquier lugar, y no solamente eso, sino que también es aerotransportable. Un sistema CIP sobre un camión español, por ejemplo sobre los Ibecos, te daría la posibilidad de embarcarlo en una 400M y llevarlo a cualquier parte del territorio nacional, excepto en Ceuta y Melilla, donde, bueno, no sé si el aeropuerto de Melilla podrá aterrizar a 400M, supongo que con ciertas características, ciertas modificaciones sí podría, pero en Ceuta ni siquiera hay aeropuerto. Pero sí que al resto del territorio peninsular, una 400M podría llevar este sistema, lo cual te garantizaría tener una seguridad real para tus propias instalaciones, una seguridad real para tus propias bases navales. Como he dicho, es algo que, por ejemplo, ya hizo y está haciendo Estados Unidos en Irak, donde tiene un sistema, el Phalanx, sobre camión, que llaman CERRAM, y que cualquier tipo de ataque, típico ataque con drones, con piezas de artillería, proyectiles de artillería, con morteros, que es muy típico por parte de los terroristas allí en Irak, en Oriente Medio, pues estos sistemas directamente lo interceptan. De hecho, la denominada Green Zone, la denominada zona verde, cuando la liberación de Irak del dictador socialista Saddam Hussein, entre otras cosas, aparte de estar todo el perímetro protegido, tenía este sistema para evitar que cualquier tipo de ataque con artillería, los proyectiles pudiesen impactar en la denominada zona verde, estos fuesen neutralizados y diesen una capacidad de seguridad. De hecho, este sistema, la protección al mismo, fue prácticamente del 100%, es decir, muy poquitos proyectiles llegaron a penetrar el sistema que diseñaron allí en esta Green Zone los Estados Unidos, y lo hicieron fundamentalmente poniendo el Phalanx en un camión. ¿Cuál es la realidad de las bases navales españolas? Bueno, la realidad es que Rota, a no ser que el enemigo quiera ya una guerra total, y le da igual, como dice el refrán español 8 que 80, es poco probable que fuese atacada porque siempre hay buque de Estados Unidos. Si te equivocas, impactas al buque de Estados Unidos, ya acabas de perder la guerra. Pero Ferrol sí que en este caso no es una base de utilización conjunta y debería de estar protegida. Y claro, si hablamos de proteger Rota, si hablamos de proteger Ferrol, y encima lo digo mientras estáis viendo estas imágenes, ¿de qué hablamos? De la cúpula de hierro. Hablamos del sistema Iron Dome, este sistema israelí que intercepta todo lo que le dispara. Por ejemplo, lo que acabamos de ver con el reciente ataque, ese intento de demostración de ser el macho alfa, y al final resulta que tus sistemas son destruidos en más del 95%, creo que sucedió con Irak, con Israel. Obviamente Israel ahora mismo te va a vender este sistema. España tiene una dictadura que está apoyando a los terroristas palestinos, de hecho directamente está financiando a Hamas a través de la mal denominada ayuda humanitaria, y con Israel, que es una democracia consolidada, pues las relaciones obviamente no son las mejores, pero con un régimen democrático en España sí que podríamos adquirir este sistema y ya iríamos más lejos, y hablaríamos de proteger Ceuta, de proteger Melilla, de proteger la capital, de proteger infraestructuras sensibles, como puede ser, por ejemplo, refinerías, de proteger el campo de Gibraltar o de proteger las bases navales. Esto ya sería un paso más significativo, porque ya no estamos hablando
de un Phalanx ni estamos hablando del Sea Rat, sino que estamos hablando directamente de dotarnos de un sistema antimisiles completo, de un sistema que intente dar capacidad de defensa. Obviamente será una defensa de zona, porque Israel es un país muy pequeño. Para que os hagáis una idea, Israel es la provincia de Badajoz. Eso es lo que mide Israel, la provincia de Badajoz, 20.000 metros cuadrados clavados. Esa es la longitud de Israel, trasladada al mapa de España, pero que os hagáis una idea. Para lo de la ESO, Badajoz es una provincia que está en Extremadura. Bien, la realidad es la que os he comentado. Nuestra capacidad de defensa de bases es prácticamente nula. Además, tenemos solamente 2 bases reales donde se concentra la flota, quitando la base de submarinos. Y ante esta situación, cualquier enemigo que quisiese declararnos la guerra, que quisiese atacarnos, lo iba a tener muy sencillo. En primer lugar, que de eso haré otro vídeo, hay que diversificar las bases, pero las que tenemos hay que protegerlas. Hay que protegerlas porque se puede dar la circunstancia de tener una muy buena flota que directamente cuando necesites usarla, ni siquiera puedas usarla porque te la han destruido en puerto. Y esto ya pasó y lo hemos visto muchas veces. Lo vimos en Pearl Harbor, lo vimos con la guerra de los 6 días, lo que pasó con las fuerzas aéreas de los países árabes. Lo estamos viendo permanentemente. Lo estamos viendo permanentemente. Y al final, no creo yo que, si, por lo menos ahora, obviamente antes eran otros tiempos, nadie te vaya a hacer una declaración de guerra oficial y vaya a mandar la declaración de guerra a Suiza para que Suiza te la mande a la embajada y ya sepa que están declarando. No va a funcionar así. Por lo tanto, hay que proteger nuestras bases y hay que protegerlas de manera clara, de manera efectiva y sin ningún tipo de miramiento. Sobre todo porque solo hay 2 bases. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.